Regresé a la casa rural un día antes, me acerqué a la vivienda y escuché grito. Mi marido arrastraba a nuestra hija hacia la puerta y gritaba: «Fuera de aquí. Esta es mi casa, no la tuya». La familia permanecía en silencio, con la mirada baja. En silencio, me llevé a mi hija, cerré el portón y supe exactamente lo que haría para que recordaran este día para siempre. Elena conducía por la carretera familiar y cada curva, cada bache, le recordaba la frecuencia con la que había recorrido ese camino en los últimos 20 años. El viaje de trabajo había terminado un día antes de lo previsto. Los socios habían adelantado la última reunión y Elena decidió no quedarse más tiempo en el sofocante hotel. Quería volver a casa, a la casa rural donde ahora estaban su marido, Andrés, su hija, Catalina, y por supuesto, toda la familia de él, que llevaba ya 3 veranos instalada allí sin marcharse. En el asiento trasero había bolsas con regalos. A Catalina le había traído un bonito pañuelo de una boutique de moda de la capital, a Andrés, la camisa que tanto deseaba. Para su suegra, Valentina, había comprado una caja de bombones finos, aunque sabía que, de todos modos, se quejaría del precio o del sabor. Elena se frotó el cuello con cansancio. 3 días de negociaciones, madrugones, tensión constante. Tenía 52 años, y después de viajes como ese, el agotamiento se sentía en todo el cuerpo. Pero la idea de ver pronto a Catalina la reconfortaba. La chica tenía 17 años, acababa de terminar el instituto. Por delante le esperaban la universidad, una nueva vida. Al salir de la autovía y tomar el camino de tierra, Elena redujo la velocidad ante un charco. La lluvia del día anterior había dejado la senda en mal estado. La urbanización, El Pinar, estaba inmersa en el verdor. Julio estaba en pleno apogeo. Los tilos desprendían un aroma tan intenso que mareaba. Elena bajó la ventanilla y respiró el aire fresco. Siempre se estaba bien allí, era un lugar tranquilo, apacible, lejos del bullicio de la ciudad. Los pájaros cantaban en las ramas. A lo lejos se oía el zumbido de un cortacésped, y olía a hierba recién cortada y al humo de la barbacoa de algún vecino. Su parcela estaba al final de la urbanización, junto al bosque. Elena había comprado este terreno hacía 20 años, cuando todavía trabajaba como directora de contabilidad en una gran constructora y tenía un sueldo considerable. En aquel entonces estaba sola, sin marido ni hija. Simplemente quería tener un lugar propio donde pudiera descansar el alma. Construyó la casa ella misma, invirtiendo todos sus ahorros. Cada clavo aquí había sido elegido por ella. Recordaba cómo seleccionó las vigas de madera, cómo discutió con el jefe de obra sobre la altura de los techos, cómo pintó con sus propias manos las contraventanas de ese color azul aciano que tanto le gustaba. A Andrés lo conoció más tarde, cuando la casa ya estaba en pie. Él le pareció entonces un hombre fiable y tranquilo. Trabajaba como mecánico en un taller. No bebía en exceso como muchos hombres de la zona y sabía arreglar cualquier cosa. Después de la boda, se mudó con ella, ayudó a acondicionar la parcela, instaló la valla y cavó un pozo. Catalina nació un año después, y durante mucho tiempo todo fue bien. Una familia normal, una vida corriente. Los problemas comenzaron unos 3 años atrás, cuando doña Valentina enviudó y Andrés empezó a insistir en que su madre se mudara con ellos durante el verano. Elena no se opuso. La mujer se había quedado sola, que viviera allí, que respirara aire puro. Pero poco después se les unió el hermano menor de Andrés, Javier, con su esposa, Sofía. Primero los fines de semana, luego una semana, y después, todo el verano. Llegaban con sus propias normas, sus costumbres, y Elena sentía como la casa dejaba de ser su refugio. Al acercarse al portón de su parcela, Elena escuchó gritos, fuertes, agudos. Al principio, pensó que eran los vecinos discutiendo. Los Jiménez siempre andaban a la gresca, la mujer le recriminaba a su marido cada botella de más. Pero las voces no venían de la izquierda, sino directamente de su casa, desde la ventana del salón. Elena detuvo el coche junto a la valla, sin llegar al portón. El corazón le dio un vuelco, algo no iba bien. Salió del coche, cerró la puerta con sigilo y aguzó el oído. La voz de Andrés, alta, furiosa, completamente ajena. Fuera de aquí. ¿Esta es mi casa? No la tuya. Elena se quedó helada. A través de la ventana del salón vio a su marido. Estaba en medio de la habitación, rojo de ira, sujetando por el brazo a su hija Catalina. La arrastraba hacia la puerta de forma brusca, a tirones, haciendo que la chica tropezara y apenas pudiera mantener el equilibrio. Catalina intentaba soltarse. Tenía la cara empapada en lágrima. El pelo revuelto le caía sobre los ojos. «Papá, suéltame. Me haces daño», gritaba ella, pero Andrés solo apretaba más fuerte su muñeca. En la mesa estaban sentados su madre, Valentina, y su hermano Javier con su esposa, Sofía.
Los tres miraban en silencio sus platos, como si no ocurriera nada. Doña Valentina ni siquiera levantó la vista, se limitaba a cortar lentamente un tomate en su plato, de manera metódica, como si realizara un importante ritual. Javier estaba encorvado, con la mirada fija en la ventana. Sofía jugueteaba con el borde del mantel. Elena sintió que todo su interior se contraía en un nudo apretado. Le temblaban las manos. Vio cómo por el suelo estaban esparcidas las cosas de Catalina, camisetas, libros, su neceser, el conejo de peluche que la chica llevaba consigo desde la infancia. Era evidente que Andrés las había estado recogiendo y lanzando hacia la entrada, sin importarle qué era qué. «Estoy harto», rugió él, arrastrando a su hija con más fuerza hacia la salida. «¿Se pasa el día sin hacer nada? Solo comer y mirar el móvil. Esta es mi casa, mi finca, y yo decido quién vive aquí y quién no». Catalina sollozaba, tratando de liberar su mano, pero Andrés tenía los dedos fuerte. Había trabajado toda su vida como mecánico, acostumbrado al trabajo pesado, a manejar metal. La muñeca de su hija se había quedado blanca bajo su agarre. «Andrés, ¿qué haces?», empezó a decir Sofía en voz baja, pero se cayó bajo su mirada. Elena, de pie junto a la valla, no podía creer lo que veía. Ese era su marido, el mismo Andrés con el que había vivido 18 años, el que había jurado amarlas y protegerlas a ella y a Catalina, el que apenas un mes atrás abrazaba a su hija y bromeaba con que no la entregaría a ningún novio, que sometería a cada pretendiente a una prueba de resistencia. Javier finalmente carraspeó y murmuró sin levantar la cabeza: «Andrés, quizás no deberías ser tan duro. Al fin y al cabo, es tu hija». «Cállate», lo interrumpió Andrés, volviéndose. «Este es un asunto de familia, no tuyo. Cuando tengas los tuyos, entonces me das lecciones». Javier frunció los labios y volvió a mirar por la ventana. Sofía seguía con la cabeza gacha, jugueteando con una servilleta de papel, rompiéndola en pedacitos. Doña Valentina untaba tranquilamente aceite en una rebanada de pan. Luego le echó sal. Lo probó, hizo una mueca y añadió más sal. Catalina lloraba desconsoladamente. Las piernas le flaqueaban, apenas se sostenía en pie. «¿Te das cuenta de todo lo que hacemos por ti?», continuaba Andrés, sacudiendo a su hija. «Te damos de comer, te vestimos, te llevamos a la playa. ¿Y tú qué? Ni un gracias, ni una ayuda. Ayer le faltaste el respeto a tu abuela». «No le falté el respeto», sollozó Catalina. «Solo dije que quiero estudiar Derecho, no contabilidad como ella quiere». «Exacto», exclamó Andrés, triunfante. «Quiero. ¿Y quién va a pagar por tus quereres? ¿Crees que el dinero cae del cielo?». Doña Valentina finalmente intervino, sin apartar la vista de su tostada. «Ya te lo dije, Andrés, la tenéis muy malcriada. Había que haberla controlado antes. Y ahora mira, se os ha subido a la chepa». De repente, Elena sintió una furia tan intensa que se le nubló la vista y le zumbaron los oídos. La sangre le martilleaba en las sienes, los dedos se le cerraron en puños, pero respiró hondo, se obligó a calmarse y relajó las manos. No era momento de perder la cabeza, tenía que pensar, que actuar. Tenía que ser fría y calculadora. Abrió el portón con cuidado. Chirrió un poco, pero los gritos de la casa ahogaron el sonido. Caminó por el sendero hacia el porche, pisando con cautela para que la grava no crujiera bajo sus pies. Subió los 3 escalones de madera y empujó la puerta. Se abrió sin hacer ruido. Elena había engrasado las bisagras hacía poco. Andrés estaba de espaldas a la entrada, todavía sujetando la mano de Catalina. La primera en ver a Elena fue Sofía. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron como platos, la boca se le entreabrió. Tiró de la manga de Javier. Él se giró y se quedó paralizado. Elena exhaló, palideciendo. Andrés se dio la vuelta bruscamente. Por un segundo, en su rostro apareció la confusión, incluso el miedo, pero rápidamente se recompuso. Soltó a Catalina y se enderezó, hinchando el pecho. Elena pasó a su lado en silencio, sin siquiera mirarlo, y abrazó a su hija por los hombros. Catalina se acurrucó contra ella, sollozando. Su cuerpo temblaba ligeramente. En la muñeca de la chica, las marcas de los dedos de su padre enrojecían la piel. «Recoge tus cosas», le dijo Elena en voz baja a su hija, acariciándole el pelo enmarañado. «Rápido, todo lo que necesites». «Elena, ¿tan pronto?». Andrés intentó fingir sorpresa, incluso forzó una sonrisa que dejaba ver sus dientes. «Pensábamos que llegarías mañana. ¿Tenías una reunión, no?». Elena lo miró con una mirada larga y pesada, en la que no había nada más que frialdad. Luego, lentamente, desvió la vista hacia doña Valentín, que se había quedado inmóvil con el trozo de pan en la mano, y después hacia Javier y Sofía, que habían hundido la cabeza en sus platos como escolares castigados. «Catalina,
Las cosas, repitió ella, y en su voz había un tono de acero. La hija asintió, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y empezó a recoger del suelo la ropa esparcida. Le temblaban tanto las manos que no conseguía cerrar la cremallera de la bolsa. Elena se arrodilló a su lado, la ayudó, doblando en silencio camisetas, pantalones cortos y libros. Recogió del suelo el conejo de peluche y le sacudió el polvo. Pero Elena, ¿qué ha pasado? Andrés intentó hablar de nuevo. Dio un paso hacia ella. Pero su voz sonaba falsa, demasiado alta. Catalina simplemente le contestó mal a su abuela. La estoy educando como es debido. Un padre tiene que ser estricto, ¿verdad? Le contesté mal, exclamó Catalina entre lágrimas, levantando hacia él sus ojos enrojecidos. Dijiste que esta era tu casa y que yo no tenía sitio aquí, que era una parásita. Tranquila, Elena le apretó el hombro, deteniéndola. Ya hablaremos. En casa. Levantó la pesada bolsa de deporte, tomó a Catalina de la mano y se dirigió a la salida. Andrés se interpuso en su camino, bloqueando la puerta con su cuerpo. ¿A dónde vas? Vamos a hablarlo como personas adultas. Apártate, su voz era calmada, baja, pero había algo en ella que le provocó un escalofrío en la espalda. Andrés la miró a los ojos y retrocedió, sin entender muy bien por qué. Quizás vio en ellos algo que nunca antes había visto. Elena pasó a su lado, llevó a su hija al porche y luego por el sendero hacia el patio. Catalina seguía sollozando, secándose la cara con la manga arrugada de la camiseta. «Elena», gritó Andrés desde el porche. «¿Volverás? ¿Te calmarás y volverás?» «Como siempre». Ella ni siquiera se giró. En el coche, Elena sentó a su hija en el asiento del copiloto y le abrochó el cinturón, aunque Catalina ya era mayor. Se sentó al volante, apoyó las manos en él y cerró los ojos por un segundo. Luego, arrancó el motor. Por el retrovisor vio como en el porche aparecía Andrés, luego doña Valentina, y después Javier y Sofía. Se alinearon y miraban cómo se alejaba el coche. Doña Valentina le decía algo a Andrés, señalando el vehículo con el dedo. Elena salió lentamente del patio, se detuvo junto al portón, salió y lo cerró con el cerrojo. El pestillo sonó con un chasquido fuerte, definitivo. Regresó al coche. Catalina había hundido la cara entre las manos y lloraba en silencio, con un llanto desgarrador. Sus hombros se sacudían. «Mamá, perdona. No quería montar un escándalo. ¿De verdad que no le contesté mal a la abuela? Solo le dije lo que quería». «Tranquila. Cariño», Elena le acarició la cabeza, apartándole los mechones húmedos de la cara. «No es culpa tuya. No es culpa tuya en absoluto. No has hecho nada malo. ¿Me oyes?» El coche avanzó por el camino de tierra de vuelta a la carretera. El sol se inclinaba hacia el horizonte, proyectando largas sombras de los pinos. Un cuervo graznaba en la distancia, olía a la frescura del atardecer y a humo. Elena conducía con calma, con seguridad, aunque por dentro todo le hervía. En su cabeza ya se estaba formando un plan, claro, preciso, como un balance contable de los que había hecho durante tantos años en el trabajo. Sabía exactamente qué iba a hacer, qué documentos necesitaba, a quién acudir, cómo actuar. Y sabía que Andrés y su familia recordarían este día durante mucho tiempo. El piso de la ciudad las recibió con silencio y frescor. Elena siempre dejaba una ventana entreabierta cuando se iba. Catalina entró en su habitación sin decir una palabra, tiró la bolsa al suelo y se desplomó en la cama, con la cara hundida en la almohada. Elena se quedó en el umbral, observando los hombros temblorosos de su hija. Luego cerró la puerta con cuidado y fue a la cocina. Puso a calentar el agua, sacó 2 tazas y una infusión del armario. Sus manos se movían de forma automática, mientras en su mente se repetían las imágenes de la última hora, Andrés arrastrando a Catalina hacia la puerta, su rostro enrojecido de ira, los ojos indiferentes de su suegra. El silencio de Javier y Sofía, como todos permanecían sentados a la mesa fingiendo que no pasaba nada. Como si echar de casa a una chica de 17 años fuera algo normal. Elena vertió el agua caliente en las tazas y olió la manzanilla. El aroma la calmó un poco. Le llevó una taza a Catalina y la dejó en la mesita de noche. La chica yacía inmóvil, sollozando de vez en cuando. «Bébetela cuando se enfríe», dijo Elena, sentándose con cuidado en el borde de la cama. «E intenta dormir. Mañana hablaremos». Catalina giró la cabeza y miró a su madre con los ojos rojos e hinchados. «Mamá, de verdad que no dije nada malo. La abuela me preguntó a qué quería dedicarme. Le dije que a derecho. Y ella empezó a decir que eso no era serio, que debía ser contable, como tú, que es un trabajo tranquilo y se gana bien. Yo solo le respondí que quería elegir por mí misma. Lo sé, cariño», Elena le acarició el pelo. «Lo sé. No tienes la culpa de nada. Descansa.
Volvió a la cocina y se sentó a la mesa con su taza. Afuera oscurecía, se encendían las luces en los edificios vecinos. El teléfono vibró. Era Andrés. Elena miró el nombre en la pantalla y dejó el teléfono sobre la mesa, sin contestar. Un minuto después, volvió a llamar. Le quitó el sonido, se terminó la infusión, lavó la taza y fue al dormitorio. Abrió el armario, sacó de la estantería superior una pequeña caja fuerte de metal, gris y discreta. Introdujo el código, que recordaba de memoria la fecha de nacimiento de Catalina. La tapa se abrió con un suave clic. Dentro había documentos, cuidadosamente organizados en carpetas. Elena sacó la más gruesa, con la etiqueta «El Casa Rural», y la abrió sobre la cama. Lo primero era el contrato de compraventa del terreno, fechado 20 años atrás. Compradora, Elena Morales López, su apellido de soltera. Releyó atentamente cada línea, aunque se lo sabía de memoria. El terreno, comprado con su dinero, pagado en su totalidad, sin deudas, sin cargas. Luego, la escritura de propiedad de la casa. Propietaria, de nuevo, solo ella, Elena Morales López. La casa fue construida antes de su matrimonio con André. Guardaba todos los recibos y facturas de los materiales. Siempre había sido meticulosa en esas cosas. Elena hojeaba los papeles, sintiendo cómo la seguridad crecía en su interior. Andrés se había mudado a una casa ya terminada. Ayudó con el jardín, puso la valla, arregló el tejado, pero todo eso fue después de la boda. Y la propiedad de la casa rural nunca se escrituró como bien ganancial. Elena se había asegurado de no hacerlo, aunque Andrés había sacado el tema un par de veces. En su momento, ella bromeaba diciendo que era demasiada burocracia. ¿Para qué, si ya somos una familia?, decía. Pero en realidad, simplemente estaba protegiendo lo suyo, lo que había ganado y construido con sus propias manos. Ahora, se sentía agradecida con su yo del pasado por esa cautela. Elena recordó cómo 20 años atrás había ahorrado para ese terreno. Trabajaba como directora de contabilidad en la constructora Construalianza. El sueldo era bueno, además de las primas anuales. Vivía con modestia, en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, ahorrando en todo, en ropa, en ocio, en vacaciones. Apartaba cada céntimo. Tenía 32 años. Estaba sola, sin familia, pero soñaba con tener su propio rincón, donde poder respirar a pleno pulmón. Cuando reunió la cantidad necesaria, fue a ver terrenos. Este le gustó al instante, al final de la urbanización, junto al bosque, tranquilo, apacible. El dueño vendía con urgencia, se mudaba a otra ciudad. Elena le dio todo lo que había ahorrado, hasta el último céntimo. Luego, volvió a ahorrar, esta vez para la construcción. Encargó el proyecto, contrató a un equipo y supervisó personalmente cada etapa. La casa crecía, lenta pero segura, y ella iba cada fin de semana. Cocinaba para los obreros, comprobaba la calidad del trabajo y anotaba todos los gastos en un cuaderno grueso. A Andrés lo conoció al 4.º año de comprar el terreno. La casa ya estaba en pie, solo faltaban los acabados interiores. Se conocieron en el cumpleaños de una amiga en común. Él era 5 años menor, alto, fuerte, con manos hábiles. Trabajaba como mecánico en un taller, entendía de herramientas y maquinaria. Hablaba poco, pero al grano. No bebía ni fumaba. Vivía con su madre en un piso antiguo en un barrio obrero. La cortejó a la antigua, la acompañaba a casa, le regalaba flores, la llamaba cada noche. A los 6 meses le pidió que se casara con él. Elena aceptó, estaba cansada de estar sola. Anhelaba una familia, calor, hijos. La boda fue modesta, unas 30 personas. Andrés se mudó a la casa, aún sin terminar, y ayudó a acabar los interiores, a instalar la fontanería, a poner la chimenea. Catalina nació un año después. Elena cogió la baja por maternidad y luego volvió al trabajo. Andrés seguía en el taller, traía su sueldo a casa, no armaba escándalos, ayudaba con la niña. Una vida normal. Había, por supuesto, pequeñas discusiones, como en todas las parejas, pero nada serio. Elena pensaba que habían tenido suerte, que tenían una buena familia. Las primeras señales de alarma aparecieron tras la muerte de su suegro. Doña Valentina enviudó y empezó a ir a la casa rural con frecuencia. Primero los fines de semana, luego una semana, después todo el verano. Era una mujer autoritaria, acostumbrada a mandar. En su casa había sido la jefa toda la vida, y aquí de repente se encontraba de invitada. Eso la irritaba. Empezó a cambiar las cosas de sitio, a alterar el orden, a criticar a Elena, que si la sopa estaba salada, que si las flores no estaban bien plantadas, que si a Catalina no la educaban correctamente. Andrés siempre se ponía del lado de su madre. Elena intentaba no hacer caso, pero cada año se hacía más difícil. Y hace 2 años, a doña Valentina se le unieron Javier y su esposa. Tenían su propio piso en la ciudad, pero decidieron pasar el verano en la casa rural,
al aire libre. Elena no pudo negarse, al fin y al cabo. Era la familia. Pero la casa, su refugio de paz, se convirtió en un ir y venir de gente. Javier era 7 años menor que Andrés, trabajaba como gerente en una pequeña empresa, no ganaba mucho. Su esposa, Sofía, era una mujer callada y apocada, que obedecía en todo a su suegra. Llegaban con sus maletas, dejaban sus cosas por todas partes, ocupaban las habitaciones. Doña Valentina lo dirigía todo como si fuera su casa. Elena aguantaba, siempre aguantaba. Toda la vida había intentado mantener la paz en la familia, no crear conflictos, ceder. Pero lo de hoy lo había cambiado todo. Guardó los documentos en la carpeta, cerró la caja fuerte y se sentó en la cama. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Andrés. Elena, no seas tonta. Vuelve y hablamos como es debido. Elena borró el mensaje sin terminar de leerlo. Miró el reloj, las 10:30 de la noche. Mañana era sábado, pero eso no importaba. Sacó su agenda de la bolsa, la hojeó y encontró el nombre que buscaba, Sergio Vargas. Un antiguo compañero con el que había trabajado hacía unos 10 años, cuando él era el asesor jurídico de Construalianza. Después abrió su propio despacho, especializado en derecho de familia, divorcios, repartos de bienes. Se llamaban de vez en cuando para felicitarse las fiestas. Elena le escribió un mensaje. Sergio, buenas noches. Disculpa la hora. Necesito una consulta sobre un asunto familiar. ¿Podríamos vernos mañana por la mañana? Lo envió y dejó el teléfono en la mesita. La respuesta llegó en 5 minutos. Elena, por supuesto. Ven a las 10. Estaré en el despacho. La dirección es la misma. Exhaló, sintiendo un gran alivio. El plan empezaba a tomar forma. Mañana por la mañana. Reunión con el abogado. Después actuaría con rapidez y determinación. Elena se levantó, recorrió el piso y se asomó a la habitación de Catalina. La chica dormía, acurrucada, abrazando a su viejo conejo de peluche. Elena la arropó con la manta, le dio un beso en la coronilla y salió en silencio. En el baño, se quedó un buen rato bajo la ducha caliente, lavando el cansancio, la ira, la ofensa. El agua le corría por la cara, mezclándose con las lágrimas que por fin se permitió derramar. Lloró en silencio, tapándose la boca con la mano para que Catalina no la oyera. Luego se secó, se puso el pijama y se metió en la cama. No podía dormir. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, y pensaba, 18 años de matrimonio, 18 años intentando ser una buena esposa, madre y nuera, soportando los caprichos de su suegra, callando cuando Andrés tomaba decisiones sin consultarla, haciendo la vista gorda a pequeñas ofensas. Pensaba que así debía ser, que la familia era un compromiso, que había que saber ceder. Pero hoy había visto a su marido arrastrar a su hija hacia la puerta, gritarle que esa era su casa, y algo dentro de ella se rompió. Oh, al contrario, encajó en su sitio. No era su casa. Era la casa de ella, su terreno, sus paredes, su techo. Ella había comprado esa parcela con su dinero, había construido la casa con sus manos, había invertido en ella su alma y años de su vida. Andrés simplemente había llegado a algo ya hecho y ahora creía tener el derecho de decidir quién vivía allí y quién no, de echar a su propia hija. No, se había acabado. Elena se giró de lado, abrazando la almohada. En su cabeza ya se formaba una lista de tareas: reunión con el abogado, preparación de documentos, solicitud de divorcio, reparto de bienes, desalojo de la casa rural. Todo debía hacerse rápido, con claridad, conforme a la ley. Sin emociones, sin escándalos, solo hechos y documento. Recordó la cara de Andrés cuando la vio en el umbral. Esa confusión, ese miedo en sus ojos. No esperaba que volviera antes. No esperaba que lo viera. Eso significaba que no era la primera vez. ¿Cuántas veces más había tratado así a Catalina cuando Elena no estaba? ¿Qué otras cosas ignoraba? El teléfono vibró de nuevo. Elena ni siquiera miró, sabía que era Andrés. Llamaría, escribiría, quizá incluso vendría. Pediría perdón, prometería que no volvería a ocurrir, juraría que solo fue un arrebato, que no quería hacer daño. Conocía ese patrón, lo había visto docenas de veces en amigas, en compañeras. Primero los gritos, luego las disculpas, y después, los gritos otra vez. Pero esta vez no. No con ella, no con su hija. Elena cerró los ojos y se obligó a respirar hondo. Mañana sería un día largo. Necesitaba dormir, coger fuerza. Tenía una batalla por delante, y debía estar preparada. Afuera, pasó un coche. En algún lugar se cerró la puerta del portal. Ladró un perro. Los sonidos nocturnos habituales de la ciudad. Pero para Elena, esta era la última noche de su vida anterior. Mañana empezaría una nueva. Y estaba lista. La mañana empezó con Catalina saliendo de su habitación, pálida y con los ojos enrojecidos.
Elena ya estaba en la cocina con una taza de café, revisando los documentos de la caja fuerte. La chica se acercó en silencio, abrazó a su madre por los hombros y apoyó la mejilla en su cabeza. Mamá, perdona. No tienes nada por lo que disculparte. Elena se giró y tomó las manos de su hija. ¿Me oyes? Nada. Soy yo la que debería haber puesto fin a todo esto mucho antes. Catalina asintió, secándose una lágrima furtiva. Elena le sirvió una infusión y le puso un plato con tostadas en la mesa. Come algo. Tengo que salir a hacer unos recados. Volveré en un par de horas. ¿A dónde vas? ¿A ver a un abogado? Elena habló con calma, como si estuviera hablando de ir a la compra. Necesitamos la ayuda de un profesional. Catalina la miró con los ojos muy abiertos. No querrás divorciarte, ¿verdad? Sí, quiero. Elena no iba a mentir. Después de lo de ayer, me di cuenta de que esto no puede seguir así. La hija bajó la cabeza, jugueteando con el borde de la taza. Es por mi culpa. Es porque tu padre ha olvidado cómo se debe tratar a la familia. Elena le levantó la barbilla, mirándola a los ojos. Catalina, recuerda esto, nadie tiene derecho a tratarte así. Nadie. Ni tu padre, ni un marido, ni nadie más. Eres una persona, un individuo, y mereces respeto. Catalina asintió, tragando el nudo que tenía en la garganta. Elena le dio un beso en la frente, cogió el bolso con los documentos y salió. El despacho de Sergio Vargas estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y un parqué que crujía. Elena subió al tercer piso y encontró la puerta correcta, con una placa que decía, Asesoría Jurídica. S. Vargas. Sergio la recibió en la puerta. Era un hombre alto, canoso, de unos 60 años, con gafas y un traje impecable. Se conocían desde hacía más de 15 años y él supo por su rostro que el asunto era serio. Elena, pasa, la condujo a su despacho y la sentó en un sillón frente a su escritorio. Cuéntame. Elena, de forma concisa y sin emociones, le expuso la situación, como había regresado un día antes, lo que había visto, cómo se había llevado a su hija. Sergio escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un blog. ¿Has traído los papeles de la casa?, preguntó cuando ella terminó. Elena sacó la carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. El abogado se puso las gafas y estudió detenidamente el contrato de compraventa, la escritura de propiedad y las facturas de los materiales de construcción. Todo comprado antes del matrimonio, todo a tu nombre. Dejó los documentos a un lado y se quitó las gafas. Eso es bueno, muy bueno. La casa no es un bien ganancial y no está sujeta a reparto. Es decir, es de tu propiedad exclusiva. Andrés no tiene ningún derecho sobre ella. Sergio se reclinó en su sillón. ¿Puedes exigir el desalojo de todas las personas que se encuentran allí? Incluyendo a tu marido y sus familiares. Elena sintió que algo en su interior se liberaba con una mezcla de alivio y satisfacción. ¿Cómo se hace eso? Oficialmente, presentando una demanda de desahucio, adjuntando los documentos de propiedad. El tribunal te dará la razón, es evidente. Volvió a ponerse las gafas y cogió un formulario. Pero hay una forma más rápida. Puedes ir a la casa con una comisión judicial y exigir el desalojo inmediato. Si se niegan, levantarán acta y entonces ya un juez ordenaría el desalojo forzoso. Quiero que se vayan hoy, dijo Elena con firmeza. Entonces tenemos que actuar ya mismo. Sergio miró su reloj. Puedo ir contigo. Me encargaré de todo el papeleo. Llamaré a los agentes judiciales. Redactarán un informe. ¿Tienes otro juego de llaves de la casa? Sí. Aquí. En la ciudad. Perfecto. También hay que presentar la demanda de divorcio. Sacó otro formulario. ¿Hay bienes gananciales aparte de la casa? El piso de la ciudad se compró durante el matrimonio. Está a nombre de los dos. Mi coche lo compré antes de casarnos. Andrés tiene un coche viejo que se compró él. ¿El piso habrá que dividirlo? O llegar a un acuerdo para comprar su parte, anotó el abogado. Pero eso más adelante, en el juicio. Primero, solucionemos lo de la casa. ¿Tenéis hijos menores? Mi hija tiene 17. Cumple 18 en agosto. Bien, eso simplifica las cosas. Sergio se levantó. Hagamos esto, ahora mismo contacto con el juzgado. Preparo los papeles necesarios. En una hora salimos hacia la casa. ¿Estás preparada? Elena asintió. Preparada. 1 hora y media después, iban de camino a la casa rural en 2 coches. Elena con Sergio en su Honda, delante. Detrás, un coche oficial con 2 agentes judiciales, un chico joven de unos 30 años y una mujer mayor. Elena apretaba el volante con fuerza, sintiendo cómo le latía el corazón. A su lado, Sergio revisaba tranquilamente los documentos, haciendo algunas anotaciones. Tranquila, dijo sin levantar la vista. Todo se hará conforme a la ley. No podrán hacer nada. ¿Y si se niegan a irse?
Los agentes levantarán un acta por ocupación ilegal de la vivienda. Luego, un juez emitirá una orden de desalojo forzoso. Pero normalmente no se llega a eso. La gente entiende que es mejor irse por las buenas. Elena asintió, sin apartar la vista de la carretera. En su cabeza se repetían diferentes escenarios: Andrés gritando, doña Valentina lamentándose, Javier intentando convencerla de que se echara atrás. Pero sabía que no lo haría. Ni un paso atrás. Cuando tomaron el camino de tierra hacia la urbanización, Elena sintió la boca seca. Pasaron por delante de la parcela de los Jiménez. El dueño estaba regando sus plantas y miró con sorpresa la comitiva de 2 coches. Frenaron ante el conocido portón. En la parcela reinaba el silencio. En la ventana del salón se movió una sombra. Alguien había notado su llegada. Elena bajó del coche y abrió el portón. Sergio y los agentes la siguieron. La puerta de la casa se abrió de golpe. En el porche apareció Andrés. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta desgastada, iba descalzo. Tenía el pelo revuelto. Al ver a Elena, a los agentes y a un hombre desconocido de traje, frunció el ceño. ¿Qué es este circo? ¿Andrés? Estos son agentes judiciales y mi abogado, Sergio Vargas. Elena hablaba con voz firme, sin emoción. Exijo que tú y todos tus familiares abandonéis mi casa de inmediato. Andrés soltó una carcajada fuerte, nerviosa. ¿Tu casa? Elena, ¿te has vuelto loca? Es nuestra casa. No, sacó los documentos del bolso y se los entregó a los agentes. ¿Es mi casa? Comprada por mí antes del matrimonio y escriturada exclusivamente a mi nombre. Por favor, compruébenlo. La agente judicial tomó los papeles, los hojeó y asintió a su colega. Él sacó una tableta y empezó a redactar un acta. Andrés palideció y luego enrojeció. ¿Qué coño? Elena, ¿de qué estás hablando? Somos una familia. Llevo 18 años viviendo aquí. ¿Vivías? Lo corrigió ella. Ya no. No puedes echarme. Sergio dio un paso al frente con calma. Le aseguro que sí puede. La casa es propiedad personal de doña Elena, adquirida antes del matrimonio y no sujeta a reparto, según establece el Código Civil. Al diablo con tu código, espetó Andrés, pero en su voz ya se notaba la inseguridad. En el porche apareció doña Valentina, seguida por Javier y Sofía. La suegra se secaba las manos con un paño de cocina. Tenía el rostro tenso. Elena, ¿qué está pasando? Intentó adoptar un tono suave. Estáis discutiendo, pero bueno. ¿Qué es esto? Somos una familia. Éramos una familia. Elena la miró a los ojos. ¿Hasta ayer? ¿Hasta el momento en que todos os quedasteis sentados en silencio? Mirando cómo Andrés echaba a mi hija de casa. Doña Valentina abrió la boca, pero no dijo nada. Javier bajó la vista al suelo. Sofía se encogió, abrazándose a sí misma. He invertido un montón de dinero en esta casa, gritó Andrés. Cambié el tejado, puse la valla, instalé la fontanería. ¿Tiene pruebas documentales de esos gastos? Preguntó Sergio. ¿Facturas? ¿Recibos? ¿Contratos? Andrés se calló, apretando los puños. Exacto, asintió el abogado. Sin documentos, solo son palabras. Doña Elena tiene todo el derecho a exigir el desalojo de su propiedad. Tienen 24 horas para recoger sus cosas y abandonar la casa. ¿24 horas? Saltó doña Valentina. ¿Cómo se atreven? No tenemos a dónde ir. Tienen un piso en la ciudad, dijo Elena fríamente. Un piso de 2 habitaciones en la calle de la Paz. ¿Pueden volver allí? Elena, ¿qué estás haciendo? Javier por fin habló, dando un paso adelante. Somos familia. ¿Cómo puedes echarnos a la calle? De la misma manera que vosotros pudisteis echar a mi hija ayer. No levantó la voz, pero cada palabra era un golpe. Sentados en silencio, mirando. Sofía sollozó, tapándose la cara con las manos. Javier se frotó el rostro. La agente judicial terminó de revisar los documentos y se los devolvió a Elena. Todo en orden. Usted es efectivamente la única propietaria. Señor, miró a Andrés. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Andrés García, murmuró el entrediente. Señor García, así como las demás personas presentes en la vivienda, están obligados a desalojar el inmueble en un plazo de 24 horas. De lo contrario, se levantará acta y se iniciará el procedimiento de desalojo forzoso por vía judicial. Esto es una locura. Andrés golpeó la barandilla del porche con el puño. 18 años viviendo juntos y ahora a la calle. ¿Puede recurrir esta decisión por la vía judicial? Continuó la agente con calma. Pero debo advertirle que, con estos documentos, sus posibilidades son mínimas. Sergio sacó otro documento de su carpeta. Señor García, esta es la demanda de divorcio. Doña Elena la ha presentado. También se presentará una demanda para la división de los bienes gananciales, concretamente el piso en la dirección. ¡Basta!, gritó Andrés. ¡Basta ya! Se dio la vuelta y entró en la casa,
dando un portazo. Doña Valentina se quedó en el porche, blanca como el papel, apretando el paño en sus manos. Javier se movía de un pie a otro, desconcertado. Elena, intentó la suegra una vez más. Su voz temblaba. ¿De verdad no podemos arreglarlo? Lleváis tantos años juntos. Piensa en Catalina. Necesita un padre. En Catalina es precisamente en quien pensaba. Elena se acercó, mirando directamente a los ojos de su suegra. Cuando la veía ser expulsada de su casa mientras usted cortaba tranquilamente un tomate. Justo en ese momento pensaba en mi hija. Doña Valentina retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada. Le temblaron los labios. Nosotros no pensamos que Andrés fuera tan en serio. Fue solo un arrebato. Un arrebato, repitió Elena. Entonces, ya había ocurrido antes. ¿Cuántas veces más tuvo esos arrebatos cuando yo no estaba? Sofía sollozó más fuerte. Javier la tomó por los hombros y la apartó del porche. El agente judicial terminó de redactar el acta y le tendió la tableta a Elena. Firme aquí, por favor. Se entregará una copia del acta a la otra parte. Mañana, a esta misma hora, volveremos para verificar el cumplimiento del requerimiento. Elena firmó. Los agentes le entregaron una copia a doña Valentina, quien tomó el papel con manos temblorosas. 24 horas, repitió la agente. Hasta las 12 del mediodía de mañana. Sergio guardó los documentos en su carpeta. Elena, ¿quieres recoger alguna cosa ahora? Ella negó con la cabeza. No. Todo lo que necesito ya está en la ciudad. Volvieron a los coches. Elena se giró por última vez. Doña Valentina seguía en el porche con el acta en las manos. Javier y Sofía hablaban en voz baja junto al cenador. Desde la casa llegaban los gritos ahogados de André. Parecía estar tirando cosas, rompiendo algo. Elena se sentó al volante. Ya no le temblaban las manos. Por dentro sentía un vacío. No era ira, ni dolor, solo vacío. Sergio se acomodó en el asiento del copiloto. Bien hecho. Eres una mujer fuerte. Solo estoy protegiendo a mi hija, arrancó el motor. ¿Y lo mío? Los coches se pusieron en marcha. Por el retrovisor, Elena vio cómo su casa rural, la que había construido con sus propias manos, se hacía más pequeña. Pero ahora no la sentía como su hogar. Ahora era solo un edificio del que había que echar a gente extraña. Volvería a ser su hogar más tarde, cuando ella y Catalina regresaran, las dos solas, y empezaran de nuevo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas que lo cambiaron todo. Los primeros días fueron los más duros. Andrés llamaba a todas horas, escribía mensajes, venía a casa y vigilaba el portal. Al principio gritaba y amenazaba, luego empezó a suplicar, a prometer que todo cambiaría. Elena no respondía a las llamadas, no abría la puerta. Una vez, se quedó bajo las ventanas hasta las 3 de la madrugada, hasta que los vecinos llamaron a la policía. Catalina lloraba por las noches, al fin y al cabo, era su padre. Elena se sentaba a su lado, le acariciaba el pelo y le decía en voz baja que todo iría bien, que saldrían adelante, y se repetía a sí misma lo mismo. Doña Valentina llamó una vez, intentando apelar a su compasión, hablando de la familia rota, del pecado del divorcio. Elena escuchó en silencio y colgó. La suegra no volvió a llamar. Al día siguiente de aquella visita con los agentes judiciales, Elena y Sergio volvieron a la casa rural. El portón estaba abierto, en el patio había bolsas de basura con sus cosas. La casa estaba vacía. Andrés y su familia se habían ido sin esperar a que se cumpliera el plazo. Elena recorrió las habitaciones. Reinaba el desorden por todas partes. Platos sucios en la cocina, sábanas arrugadas en las camas, basura en el suelo. En el salón, sobre la mesa, había una nota escrita con la letra grande de Andrés, te arrepentirás. Elena arrugó el papel y lo tiró a la basura. Luego, cerró la casa con llave y volvió a la ciudad. Aún era demasiado pronto para volver allí. El divorcio se tramitó más rápido de lo que Elena esperaba. Andrés intentó reclamar la mitad de la casa, pero su abogado, tras estudiar los documentos, le explicó que era una causa perdida. Entonces, exigió una compensación por las reformas y mejoras, pero sin facturas ni recibos. El juez se la denegó. Al final, solo se repartieron el piso. Elena propuso comprarle su parte. Un tasador determinó el valor. Ella pidió un crédito y le pagó a Andrés el dinero. Él firmó la renuncia a su mitad, sin siquiera mirarla a los ojos. En la última vista judicial, se sentaron en lados opuestos de la sala. Cuando la jueza dictó la sentencia de divorcio, Andrés se levantó bruscamente y salió sin mirar atrás. Elena lo siguió con la mirada y sintió un gran alivio, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros, uno que había arrastrado durante 18 años. Catalina se fue recuperando poco a poco. La primera semana apenas salió de su habitación, luego empezó a ayudar a su madre en casa, a ordenar cosas, a cocinar. Hablaron mucho, sobre la vida, sobre sus planes, sobre lo que vendría después. Una tarde,
Mientras tomaban un té en la cocina, Catalina preguntó: «Mamá, ¿no te arrepientes de que todo haya acabado así?» Elena guardó silencio un buen rato, mirando por la ventana. Afuera anochecía. Se encendían las luces en los edificios vecinos. «¿Sabes, Catalina? Solo me arrepiento de una cosa, de no haberlo hecho antes, de haber aguantado, callado, hecho la vista gorda. Pensaba que era lo correcto, que por la familia había que ceder, pero en realidad, solo tenía miedo de quedarme sola. ¿Y ahora no tienes miedo?» «No», Elena sonrió y tomó la mano de su hija. «Porque no estoy sola. Te tengo a ti. Y mientras estemos juntas, no hay nada que temer». Catalina apretó sus dedos con fuerza. «Quiero ser abogada», dijo con firmeza, «como Sergio. Quiero ayudar a mujeres como tú, para que no tengan miedo de defenderse a sí mismas y a sus hijos». Elena sintió un nudo en la garganta. Atrajo a su hija hacia sí y la abrazó con fuerza. «¿Lo conseguirás, cariño? Seguro que lo conseguirás». A finales de julio, volvieron juntas a la casa rural por primera vez. Elena estaba nerviosa. No sabía cómo reaccionaría Catalina, si volverían los malos recuerdos, pero la chica salió del coche, miró a su alrededor y respiró hondo. «Qué bien se está aquí. Ya se me había olvidado cómo huele». Se pusieron a limpiar, fregaron los suelos, las ventanas, lavaron las cortinas, sacaron trasto. Trabajaron de la mañana a la noche, tan cansadas que apenas llegaban a la cama. Pero cada día, la casa cobraba vida, se llenaba de luz y calidez. Catalina colgó unas cortinas nuevas en su habitación, alegres, con mariposas. Elena volvió a pintar las contraventanas y retocó la pintura de la valla. Juntas cavaron el huerto y plantaron flores junto al porche, ásteres, dalias, zinnia. Las regaban cada tarde, viendo cómo brotaban los primeros tallos. Los vecinos de la urbanización pasaban a verlas, les traían plantones, semillas, bizcochos. Elena sabía que muchos sabían lo que había pasado. En un lugar pequeño las noticias vuelan, pero nadie hacía preguntas indiscretas ni daba consejos no pedido. Simplemente las apoyaban como podían. Marina, la vecina de la izquierda, se acercó un día con un manojo de enel. «Toma, Elena, del huerto. Fresco, aromático». «Gracias». Elena aceptó las hierbas y la invitó a un café. Se sentaron en la terraza, tomando café con mermelada de frambuesa. Marina removía el azúcar con la cucharilla y luego dijo: «¿Has hecho bien, Elena? No todas se atreven a dar ese paso. Muchas aguantan hasta el final». «Yo también aguanté». Elena se encogió de hombro. «Aguanté mucho tiempo. Pero en el momento justo encontraste la fuerza para decir basta. Y eso tiene mucho mérito». La vecina le dio una palmada en la mano. «Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo». Cuando se fue, Catalina salió a la terraza y se sentó junto a su madre. «Qué buenos vecinos tenemos». «Sí», asintió Elena. «Muy buenos». En agosto, Catalina aprobó los exámenes de acceso y entró en la universidad, en la Facultad de Derecho. La nota de corte era alta, la competencia, feroz, pero la chica había estudiado todo el verano y consiguió la puntuación necesaria. Cuando salieron los resultados, ella y Elena se abrazaron, rieron y lloraron de felicidad. «¿Has entrado?» Elena besaba a su hija en la coronilla. «¿Mi niña lista? Mi preciosidad». «Mamá, tenía tanto miedo de no conseguirlo, pero lo has conseguido, porque eres fuerte, tan fuerte como tu madre». Elena se apartó y la miró a los ojos. «No, incluso más fuerte». Lo celebraron en la casa rural. Invitaron a Sergio, a los vecinos, a algunas amigas de Elena. Pusieron una mesa en la terraza. Elena horneó un gran bizcocho de manzana. Sergio trajo un ramo de rosas blancas y una botella de cava. «Por nuestra estudiante», brindó, levantando su copa. «Por Catalina, que no se asustó ante las dificultades y logró su objetivo». Todos lo secundaron con entusiasmo. Catalina se sonrojó, sonriendo de oreja a oreja. Elena la miraba y sentía el corazón lleno de orgullo y amor. Por la noche, cuando los invitados se fueron, se sentaron las dos solas en los escalones del porche, contemplando el atardecer. El cielo ardía en tonos naranjas y rosas. En el bosque, cantaba un cuco. Olía a la frescura del anochecer y al humo de la barbacoa de un vecino. «Mamá», Catalina apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que papá se dará cuenta alguna vez de que se equivocó?» Elena abrazó a su hija y la estrechó contra sí. «No lo sé, cariño. Quizá sí, quizá no. Pero eso ya no es asunto nuestro. Hicimos lo que teníamos que hacer, protegernos, defender nuestra dignidad. A partir de ahora, cada uno es responsable de su propia vida. ¿Lo perdonas?» «Lo dejo ir», suspiró Elena. «No es lo mismo que perdonar. Simplemente, ya no guardo rencor, porque no lo necesito. Solo me impide seguir adelante». Catalina asintió, secándose una lágrima. El otoño llegó sin hacer ruido.
Los árboles del bosque empezaron a amarillear. Por las mañanas, la niebla cubría los claros. Las tardes se volvieron frescas. Elena y Catalina iban a la casa los fines de semana, recogían la cosecha, preparaban la casa para el invierno o simplemente descansaban del ajetreo de la ciudad. Catalina le contaba cosas de la universidad, de sus nuevos amigos, de los profesores. Sus ojos brillaban cuando hablaba de las clases de derecho civil, de los seminarios, de sus primeros casos prácticos. Mamá, ¿sabes? Hoy el profesor ha explicado el reparto de bienes en un divorcio. Me he acordado de nuestro caso. He levantado la mano y he puesto un ejemplo. Me ha felicitado. Ha dicho que conozco bien el tema. Elena sonreía, escuchando su relato entusiasta. Catalina florecía a ojos vista. Se volvía más segura, más fuerte. El dolor que había sufrido en verano no la había roto. Al contrario, la había fortalecido. Le había dado un propósito. Un día de septiembre, mientras tomaban el té de la tarde en la terraza, llamaron al portón. Elena se levantó y fue a abrir, pensando que era su vecina Marina. Pero tras la verja estaba André. Había adelgazado, parecía demacrado, tenía nuevas arrugas en la cara, llevaba una chaqueta vieja y jugueteaba con un papel en las manos. Al ver a Elena, intentó sonreír, pero le salió una mueca torcida. Hola, Elena. Elena se quedó paralizada, agarrada al portón. El corazón se le aceleró. Oyó como Catalina se levantaba en la terraza. Hola, dijo ella con voz neutra. ¿Puedo? ¿Podemos hablar? Andrés dio un paso. Habla. Él titubeó, bajando la mirada. Yo me he dado cuenta de que me equivoqué. Totalmente. Lo que le hice a Catalina, se atascó. Tragó saliva. No tiene perdón. Yo mismo no entiendo cómo pude hacer algo así. ¿Cómo pude hacerle daño a mi propia hija? Elena guardaba silencio, mirándolo. Andrés continuó, arrugando el papel en sus manos. Mi madre se fue a vivir con Javier. Me quedé solo. He pensado mucho. Y me he dado cuenta de que lo he perdido todo. Lo más importante, a ti, a Catalina, la casa, y todo por mi culpa. ¿Y ahora qué? Preguntó Elena en voz baja. Quiero pediros perdón. A ti y a mi hija, levantó la vista. No pido que me perdones. No pido que vuelvas. Solo quiero que sepáis que lo siento. Lo siento mucho. Elena lo miró durante un largo rato. Ese hombre había sido parte de su vida durante 18 años, el padre de su hija. Hubo un tiempo en que lo amó, confió en él, hizo planes con él. Y luego, algo se rompió. Y ya era imposible volver a pegarlo. ¿Te oigo? Andrés, dijo finalmente. Me alegro de que te hayas dado cuenta. Pero Catalina y yo ya no necesitamos tus disculpas. Seguimos adelante, y te aconsejo que hagas lo mismo. ¿Puedo ver a Catalina? Solo verla, en su voz había un tono de súplica. Elena se giró. Catalina estaba en el porche, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su madre la miró, interrogante. La hija dudó, y luego asintió lentamente. Andrés entró por el portón y se detuvo a unos pasos del porche. Catalina bajó un escalón. Se quedaron uno frente al otro, padre e hija, antes tan cercanos y ahora casi extraños. Catalina, perdóname, dijo Andrés con voz ronca. Perdona por haberte hecho daño, por haberte gritado, por haber sido un mal padre. Catalina guardaba silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Quiero que sepas que eres una chica estupenda. ¿Has entrado en la universidad? Muy bien, serás una gran abogada. Estoy seguro, dio otro paso. ¿Y estoy orgulloso de ti? A pesar de todo. Gracias, susurró Catalina. Me tengo que ir. Se dio la vuelta y desapareció en la casa. Andrés se quedó quieto, con la cabeza gacha. Elena se acercó a él. Vete, Andrés, y no vuelvas más. Necesitamos tiempo. Quizá algún día Catalina quiera verte, pero será su decisión, no la tuya. Él asintió sin levantar la vista y se dirigió al portón. Al llegar, se giró. Elena, de verdad que lo siento. Lo sé, lo dijo sin ira. Vete. Andrés salió y se alejó por el camino. Encorvado. Elena lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras una curva. Luego, cerró el portón con el cerrojo y volvió a la casa. Catalina estaba sentada en el sofá, abrazando sus rodillas y llorando en silencio. Elena se sentó a su lado y la abrazó. Todo está bien, cariño. Todo está bien. ¿Por qué duele tanto? Sollozó Catalina. ¿Estaba enfadada con él? Lo odiaba. ¿Por qué ahora me duele tanto? ¿Por qué? A pesar de todo, es tu padre. Elena le acariciaba el pelo. Y es normal sentir dolor. Significa que tienes un buen corazón. Pero no dejes que ese dolor controle tu vida. Siéntelo, vívelo y déjalo ir. Catalina se acurrucó contra su madre, calmándose poco a poco. Se quedaron así mucho tiempo, hasta que afuera oscureció por completo. El invierno llegó temprano.
Ya en noviembre cayó la primera nevada, cubriendo la casa rural con un manto blanco. Elena iba una vez cada 2 semanas a revisar la casa, encender la chimenea y quitar la nieve del porche. Catalina se quedaba en la ciudad, estudiando. Empezaba la época de exámenes. Se pasaba el día en la biblioteca, preparando las pruebas. Elena estaba inmensamente orgullosa de su hija. La veía estudiar hasta tarde, tomar apuntes, preparar trabajo. En sus ojos ardía un fuego que antes no existía. Había encontrado su vocación. Para Nochevieja fueron a la casa rural. Juntas decoraron un abeto que cortaron en el bosque cercano, colgaron guirnaldas, prepararon la cena e invitaron a Sergio y a su vecina Marina. Se quedaron en la mesa hasta la madrugada, hablando, riendo, recordando el año que terminaba. Cuando dieron las 12, Elena levantó su copa. Por nosotras, por haber salido adelante, por una nueva vida. Todos la secundaron. Catalina abrazó a su madre y apoyó la mejilla en su hombro. Mamá, te quiero tanto. ¿Y yo a ti? Cariño. Más que a nada en el mundo. La primavera trajo nuevos cambios. Elena consiguió un ascenso en el trabajo, la nombraron directora financiera de la empresa. Catalina terminó con éxito su primer año y recibió una oferta de prácticas en el despacho de abogados donde trabajaba Sergio. En abril, volvieron a la casa rural para preparar la parcela para la nueva temporada. Cavaron los bancales, plantaron semilleros, encalaron los árboles, trabajaban codo con codo, cantando canciones, bromeando. Una tarde, mientras estaban sentadas en la terraza viendo el atardecer, Catalina dijo: «Mamá, ¿sabes? He estado pensando, creo que todo lo que pasó no fue en vano». «¿Por qué lo dices?» «Bueno, si no hubiera sido por aquel día horrible, no habría descubierto lo que quiero ser, no habría encontrado mi objetivo. Quizás seguiría aquí en la casa, sin saber qué quiero en la vida». Elena reflexionó y luego asintió. «¿Sabes? Tienes razón. A veces, los peores acontecimientos se convierten en puntos de inflexión. Nos rompen, pero luego nos reconstruimos, más fuertes, más sabias». «¿Te arrepientes de haberte casado con papá?» «No», Elena negó con la cabeza, «porque si no fuera por él, no te tendría a ti. Y tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Catalina sonrió y tomó la mano de su madre. El verano pasó volando. Elena se cogió un mes de vacaciones y lo pasaron en la casa rural. Recibieron visitas, fueron al bosque a por bayas, se bañaron en el lago cercano, simplemente disfrutaron de la paz y la tranquilidad. Catalina había crecido, había madurado. De ser una chica delgada y tímida, se había convertido en una joven segura de sí misma, con una mirada clara y un carácter firme. Leía mucho, debatía sobre derecho y justicia, contaba cosas de sus prácticas, de los casos que estudiaba. «Mamá, hoy ha venido una mujer al despacho. Su marido bebe y le pega. ¿Quiere divorciarse? Pero tiene miedo. Dice que no tiene a dónde ir, que le quitará a los niños». «¿Y qué le aconsejasteis?» Sergio le explicó todos sus derechos, le dijo cómo protegerse, a dónde acudir. Y yo estaba sentada y pensaba, ojalá todas las mujeres supieran que no están obligadas a aguantar, que se puede marchar y empezar de nuevo. «¿Tú se lo contarás?» Elena le acarició la cabeza. «Creo que serás una abogada excelente y ayudarás a mucha gente». A finales de agosto, antes de empezar el nuevo curso, organizaron una pequeña fiesta en la casa. Invitaron a los amigos de Catalina de la universidad, a los compañeros de Elena, a los vecinos. Pusieron una mesa larga en el patio, encendieron farolillos en los árboles y pusieron música. Los jóvenes bailaban en el césped. La generación mayor estaba sentada a la mesa, manteniendo conversaciones tranquilas. Elena lo observaba todo y sentía como una calidez y una paz se extendían por su interior. Su casa rural volvía a ser un hogar, un verdadero hogar lleno de amor, risas y luz. Sin gritos, sin miedo, sin extraños que la consideraban de su propiedad. Cuando oscureció y se encendieron las estrellas, Catalina se acercó a su madre y la abrazó por la espalda. «Mamá, mira qué bonito». Elena miró hacia arriba. La Vía Láctea se extendía por el cielo como un camino de plata. A lo lejos, titilaban las constelaciones. «Sí», susurró. «Muy bonito. ¿Sabes, mamá? Estaba pensando quizá cuando termine de estudiar y empiece a trabajar, podríamos ampliar la casa. Hacer otra habitación, para que mis amigos puedan venir a quedarse». «Claro que sí, cariño». Elena se giró y abrazó a su hija. «Haremos todo lo que quieras. Al fin y al cabo, es nuestra casa, tuya y mía». Se quedaron en el porche, abrazadas, mirando las estrellas. En el bosque ululaba una lechuza, en la hierba cantaban los grillos. De la barbacoa llegaba un ligero olor a humo.
La música sonaba suave, los invitados reían. La noche envolvía la casa con un manto cálido. Y Elena, por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente feliz. No porque todo fuera perfecto, no porque no hubiera problemas, sino porque a su lado estaba su hija, su apoyo, su razón de ser. Porque habían superado las pruebas y no se habían roto. Porque tenían esta casa, esta tierra, este cielo sobre sus cabezas. Y porque por delante tenían toda una vida. Una nueva vida que construirían ellas mismas, con sus propias manos, sin miedo ni duda. Una vida en la que serían las dueñas de su propio destino.